Imagina un restaurante lleno de ruidos familiares, el tintinear de los cubiertos, el suave sonido de las risas, todo flotando hasta que, de repente, el ambiente cambia. La tensión cae como una nube oscura a punto de desplomarse, cubriendo el lugar con un peso invisible. En el centro de este cambio, una joven camarera, con las manos ligeramente temblorosas, enfrenta a un cliente que parece haber salido de una película de lujo. Él, un millonario lleno de arrogancia, nada más que un hombre que busca disminuir a los demás. Su mirada es afilada, lista para disparar palabras destinadas a humillar, con la certeza de que la joven, con su apariencia sencilla, se inclinará ante su postura. Pero lo que nadie sabía, ni él, era que ese momento representaría un giro radical. El miedo que suele paralizar fue justamente lo que la transformó. Allí, ella se daría cuenta de algo más grande, algo que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. ¿Desde dónde estás? ¿Puedes sentir la tensión? Esto es más que una historia, es un grito de resistencia. Ella sonríe suavemente y empieza a contar. Me llamo Isabel, trabajo como camarera desde hace 4 años. Este pequeño restaurante en el corazón de la ciudad es mi hogar, el lugar donde encuentro fuerzas para seguir, donde construí mi camino, mis sueños. Cada día me levanto antes del amanecer y me pongo el delantal. Siempre estoy lista para enfrentar un nuevo turno, una nueva ronda de clientes con pedidos exigentes. Algunos llegan con una sonrisa amable, palabras de apoyo, pero otros, esos, con aires de superioridad, llevan el peso de la arrogancia. Me ven como menos, como si el color de mi piel o el simple hecho de usar un uniforme me pusiera en una posición de inferioridad. Pero lo que no saben es que llevo conmigo un secreto profundo, la música. Desde pequeña, esta ha sido mi fuga, mi pilar. Antes de continuar, quiero saber, ¿han enfrentado alguna vez una situación en la que sintieron el peso de la arrogancia, pero algo dentro de ustedes hizo toda la diferencia? Dejen en los comentarios cómo reaccionaron en un momento de presión o adversidad. Mi padre tenía un piano viejo, desafinado, pero para mí ese instrumento era mágico. Era mi portal hacia un mundo donde yo era libre. Pasaba horas tocando y componiendo melodías que me hacían olvidar todo, incluso las dificultades que ya enfrentaba, aunque fuera tan joven. Sin embargo, la vida, con su inmensa crueldad, me enseñó que no siempre nuestros sueños sobreviven a las pruebas que ella nos impone. Cuando mi padre falleció, el piano se vendió para cubrir deudas, y con él parte de mí también se fue. Pero el sueño de ser pianista nunca desapareció. Sigue guardado, intacto, en algún rincón de mi corazón. Trabajar en este restaurante, donde el piano todavía está allí, en una esquina de la sala, me recuerda cuánto extraño tocar. Hacer que las teclas canten mis emociones. Mis compañeros a menudo se burlan, dicen que una camarera de verdad no debería soñar tan alto. No entienden que el piano representa mi esperanza, mi refugio. Incluso cuando mis manos están cansadas de cargar bandejas, mi mente sigue bailando entre acordes y melodías. Esa mañana, como cualquier otra, comenzó con una sonrisa forzada y una taza de café fuerte para combatir el cansancio. No sabía que algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que cambiaría mi vida para siempre. Todo por un solo cliente. Un cliente que, sinceramente, desearía no haber atendido. El día continuaba con la rutina de siempre. Pedidos que llegaban, bandejas que iban y venían, el ritmo frenético. El restaurante estaba lleno, pero había algo en el aire. Un extraño silencio flotaba sobre nosotros cuando él entró. Era imposible no notar su presencia. Un hombre alto, imponente, con un traje impecable, que llevaba consigo una aura de arrogancia, como si el propio ambiente fuera inferior a su presencia. Sus zapatos, brillando con perfección, eran casi más resplandecientes que el propio suelo del restaurante. El reloj en su muñeca probablemente costaba más que el salario de todos los empleados juntos. No necesitó decir una sola palabra para mostrar que se veía a sí mismo como alguien superior, alguien que creía estar por encima de todos allí. Caminó hasta la mejor mesa del lugar, cerca de la ventana, sin siquiera esperar ser guiado. Se sentó con la autoridad de quien manda y desmanda. Lo observé, tratando de entender qué buscaba allí, en ese pequeño restaurante. Sus ojos se movían por el ambiente, analizando todo a su alrededor con una mirada inspeccionadora, como si ese lugar, y todos nosotros, no estuviéramos a la altura de su grandiosidad. Respiré profundamente, ajusté mi delantal y, con la postura erguida, me dirigí hasta su mesa. El ambiente estaba cargado, pero ya estaba acostumbrada a los desafíos diarios. Lo miré, manteniendo la cordialidad en mi rostro, y le dije con voz tranquila:
Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Él levantó los ojos lentamente, como si el simple acto de mirarme fuera un esfuerzo monumental. Con un tono de desprecio claro, respondió: café negro, sin azúcar, rápido. Sentí una sensación incómoda en el estómago. Ya había tratado con clientes difíciles, pero él parecía cargar con algo más. No era solo grosería. Su presencia parecía un desafío, una provocación, como si fuera un recordatorio vivo de todas las veces que me subestimaron, de todos los momentos en que me rebajaron por algo tan superficial como el color de mi piel o mi lugar en el mundo. No dije una palabra. Solo anoté el pedido y me di vuelta, dirigiéndome hacia la cocina. Pero mientras preparaba el café, pude sentir su mirada sobre mí. Continuaba observando el restaurante con una atención casi meticulosa. Sus ojos cayeron sobre el piano en una esquina del salón, y algo en mi pecho se apretó. Un mal presentimiento creció dentro de mí, como si estuviera planeando algo, buscando una provocación aún mayor. Cuando volví con el café, antes de que pudiera poner la taza sobre la mesa, me interrumpió con una pregunta directa, sin desviar la mirada. ¿Ese piano es solo para decoración o alguien aquí sabe tocar? Mi corazón dio un vuelco. Claramente quería ponerme a prueba, provocarme aún más. Es solo para quien quiera usarlo, señor, respondí, tratando de mantener la calma y parecer indiferente. Él soltó una risa fría, llena de desdén. Parece que tú serías alguien que querría intentarlo. Tal vez incluso tienes algún talento escondido, ¿no? La ironía en su voz era imposible de ignorar. Mi rostro se calentó, pero traté de mantener la compostura. No, señor. Estoy aquí para atender a los clientes, no para entretener, respondí, decidida a terminar la conversación. Pero no se detuvo allí. Continuó con comentarios velados, como si estuviera probando mis límites, como si cada palabra fuera un intento de rebajarme aún más, de recordarme el lugar que él pensaba que debía ocupar. Los otros clientes, que también sentían la tensión en el aire, observaban en silencio, pero nadie se atrevía a decir nada. Una mezcla de rabia y vergüenza comenzó a crecer dentro de mí, pero sabía que no podía perder el control. Este hombre parecía estar jugando con algo, jugando algún tipo de juego. Necesitaba entender las reglas antes de reaccionar de cualquier manera. Poco sabía yo que ese encuentro aún no había terminado. Él no había terminado conmigo, y lo peor estaba por venir. Cuando volví a la mesa para ver si necesitaba algo más, él estaba con una sonrisa que solo transmitía incomodidad. Era ese tipo de sonrisa de alguien que ya sabe que está a punto de poner a alguien en una situación vergonzosa. Entonces, camarera, comenzó, con un tono cargado de superioridad, dijiste que el piano está allí para quien quiera usarlo. ¿Por qué no nos muestras lo que sabes? Debe ser interesante. El restaurante estaba en un silencio casi palpable. Podía sentir todas las miradas fijas en mí. El aire parecía más pesado. Respiré hondo, tratando de controlar mi ansiedad, y respondí con voz firme. Señor, estoy trabajando. No puedo dejar mi puesto para eso. Era la excusa más lógica que podía dar en ese momento, pero él no parecía satisfecho. Se inclinó en su silla, como si mi respuesta hubiera dado aún más combustible a su provocación. Ah, entonces no sabes tocar. ¿Es eso? Pensé que tal vez tenías un talento oculto, pero está bien. Tal vez estoy esperando demasiado. Esas palabras cortaron como cuchillos. No se trataba solo de tocar o no tocar el piano. Se trataba de la forma en que lo dijo, la intención clara de rebajarme, de recordarme que, para él, no tenía nada que ofrecer. Por un momento, pensé en ignorarlo y seguir con mi trabajo, pero algo dentro de mí se rebeló. No sería justo dejarlo pasar de largo. Los otros clientes susurraban, observando lo que estaba sucediendo. Sabía que muchos de ellos esperaban ver cómo se desarrollaba la situación. No era solo la provocación de un hombre arrogante, era el espectáculo que él estaba creando, poniéndome en el centro de un escenario que yo nunca elegí. Una oleada de rabia subió por mi cuerpo. No era vergüenza, sino indignación. Rabia por las veces que tuve que tragar humillaciones, por las veces que mi dignidad fue puesta en duda solo por ser quien soy. Miré el piano en la esquina del salón, y una ola de nostalgia me invadió. Hacía tanto tiempo desde la última vez que mis manos danzaron sobre las teclas, que me pregunté si aún sabrían el camino. ¿Sería mi alma capaz de expresarse nuevamente a través de la música? Por un instante, casi me dejé vencer por el miedo y retrocedí, pero entonces recordé a mi padre. Recordé sus palabras, aquellas que siempre me recordaron que la música era mi verdadera fuerza, mi voz.
Con ese recuerdo, algo dentro de mí se encendió. Si eso es lo que desea, entonces eso es lo que tendrá, respondí, levantando la barbilla, decidida a no dejar que viera ni el más mínimo signo de vacilación. Él abrió una sonrisa cínica, claramente satisfecho con la idea de exponerme al ridículo, pero sabía que, sin importar lo que sucediera, lo que haría allí lo haría por mí, no para agradarlo. Caminé hacia el piano, y cada paso parecía más pesado, como si estuviera cargando el mundo sobre mis hombros. El restaurante estaba en un silencio absoluto, las miradas de todos los clientes fijas en mí. Me senté frente a las teclas, respiré profundo y cerré los ojos, permitiendo que todo el mundo a mi alrededor desapareciera. En ese momento, ya no había restaurante, ya no había clientes, ya no había ese hombre arrogante, solo estábamos yo y la música. Mis dedos comenzaron a moverse y el silencio que envolvía el restaurante era tan profundo que podía escuchar el sonido de mi propio corazón latiendo, tan fuerte que parecía ensordecedor. El peso de las expectativas y de las intenciones maliciosas de ese hombre me aplastaba. Dudé por un momento. Las voces de duda que había cargado durante toda mi vida parecían haberse convertido en un coro dentro de mí. No eres lo suficientemente buena. Se van a reír de ti. ¿Para qué intentarlo? Ya sabes lo que va a pasar. Las palabras resonaban en mi mente, como si se susurraran justo en mi oído. Abrí los ojos y las miradas a mi alrededor me atravesaron. Algunas curiosas, otras casi con lástima. Esas expresiones, especialmente las de mis compañeros, me daban asco. Esperaban mi fracaso. Esperaban el momento en que tropezaría y confirmaría todas las ideas preconcebidas que tenían sobre mí. Por un momento, pensé en levantarme, abandonar la idea de tocar y salir de allí. Admitir para mí misma que no podría hacer eso. Después de todo, sería más fácil enfrentar la mirada condescendiente de ese hombre que arriesgarme, y tal vez confirmar lo que él pensaba de mí, que no era más que una camarera intentando meterse donde no era bienvenida. Pero entonces, algo dentro de mí cambió. Recordé lo que me hacía amar el piano, lo que me hacía apasionada por la música. No era para impresionar a nadie, ni para agradar a alguien como él. La música era mía, siempre había sido mía. Cuando tocaba, el mundo parecía desaparecer, llevando con él los dolores, las injusticias y, sobre todo, los prejuicios. No necesitaba probarle nada a nadie, pero necesitaba recordarme quién realmente era. Con las manos temblorosas, presioné la primera tecla. El sonido suave que llenó el aire fue como un pequeño alivio. De repente, todo se calmó dentro de mí. Las dudas aún estaban allí, pero ahora una nueva sensación comenzaba a crecer dentro de mí. Era como si, de alguna manera, pudiera escuchar a mi padre diciendo, desde lo más profundo, Isabel, la música siempre será tu casa. Confía en ella. Miré al millonario, que todavía sonreía, convencido de que tenía el control de la situación. Su mirada me dio aún más fuerza. Sabía que quería reducirme a una broma, pero no sería yo la causa de las risas. Sería la razón del silencio. Respiré hondo y comencé a tocar. La melodía que llenó el ambiente era una que conocía desde niña, una que mi padre solía tocar en las noches difíciles, cuando todo parecía desmoronarse. Esa música era como una conversación entre nosotros, un mensaje de coraje que él me había dejado. Las primeras notas fueron tímidas, como una pequeña chispa, pero pronto la melodía tomó fuerza. Cada acorde era como una afirmación de que yo estaba al mando, de que nadie podía quitarme eso. Mientras la música se desarrollaba, pude sentir el restaurante entero en completo silencio. Incluso el millonario, que parecía tan seguro de sí mismo, ahora me miraba con una expresión difícil de descifrar. Pero en ese momento ya no importaba. Las miradas a mi alrededor tampoco importaban. Estaba en paz. Cuando finalmente terminé, un silencio profundo invadió el salón. El sonido de las últimas teclas aún flotaba en el aire, como si la música hubiera dejado su huella en el ambiente. Solté un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo, y luego levanté la mirada. Lo que sucedió después fue algo que jamás podría haber imaginado. Cuando la última nota se disipó en el aire, finalmente miré alrededor, enfrentando al público. El silencio aún reinaba, y por un breve momento pensé que tal vez nadie realmente había apreciado mi música. El miedo, como una sombra traicionera, intentó infiltrarse nuevamente, pero antes de que pudiera ser tomada por él, algo sorprendente ocurrió. Un sonido, tímido al principio, surgió desde una mesa distante. Un aplauso, luego otro y otro.
Rápidamente, el restaurante entero se transformó en un mar de aplausos y silbidos. Algunas personas se levantaron, aplaudiendo con tanta fuerza que parecía que sus palmas iban a atravesar el espacio y llegar hasta mí. Miré alrededor, incrédula, tratando de entender qué estaba pasando. Algunos tenían los ojos brillosos, otros solo movían la cabeza, sonriendo como si dijeran, «Lo lograste». Mi pecho estaba tan apretado de emoción que parecía que no podría respirar. Pero lo que realmente me hizo darme cuenta del impacto de mi interpretación fue cuando miré a él, el millonario. Su sonrisa cínica y sarcástica ya no estaba allí. En su lugar se formaba una expresión difícil de leer. Era una mezcla de incomodidad y, tal vez, algo que se parecía a la admiración. Pero no dijo una palabra. Permaneció allí, sentado con los ojos fijos en mí. Por primera vez desde que entró al restaurante, estaba sin respuesta, sin esa postura arrogante que siempre exhalaba. Eso, sin duda, me trajo una satisfacción indescriptible. No lo había callado solo con la música, sino con algo mucho más profundo, con mi verdadera esencia, con mi autenticidad. Él, el hombre que me había desafiado, ahora estaba en silencio frente a mí. Cuando finalmente me levanté del piano, los aplausos aún resonaban en el ambiente. El dueño del restaurante, que hasta entonces siempre había mantenido una postura más reservada, se acercó a mí con una sonrisa amplia, algo que nunca había visto en su rostro. «Isabel, siempre supe que eras especial, pero esto fue algo extraordinario». Algunos clientes se acercaron para felicitarme, diciendo que mi música había tocado algo muy profundo dentro de ellos. Una señora, mayor, con manos cariñosas, sostuvo las mías y me dijo con ternura, «Tienes un don, hija, nunca dejes que nadie te lo quite». Agradecí cada palabra, cada gesto de apoyo, pero mi mente aún estaba fija en él, el millonario. Estaba allí, sentado como si estuviera perdido en sus propios pensamientos, y yo esperaba, con algo de ansiedad, lo que sucedería a continuación. Cuando el restaurante comenzó a recuperar la normalidad y la calma volvió al aire, él se levantó. El sonido de sus zapatos altos resonó en el suelo, como una marcha lenta que parecía marcar cada paso hacia mí. Cuando se detuvo frente a mí, esperé la siguiente ironía, el siguiente intento de descalificarme. Pero en lugar de eso, solo me miró con algo que jamás esperaría ver en su expresión. «Respeto. Tienes más talento en un dedo que yo en toda mi fortuna», dijo, y su voz, sorprendentemente baja y honesta, hizo que mi corazón latiera con fuerza. Me quedé sin palabras. No pude responder. Él no esperó una reacción. Solo sacó una alta cantidad de dinero de su billetera y la colocó sobre la mesa con un movimiento rápido, antes de girarse y salir sin mirar atrás. Me quedé allí, paralizada, tratando de procesar lo que acababa de suceder. No se trataba solo de silenciar a un hombre arrogante, sino de demostrarme a mí misma que, incluso en las situaciones más adversas, donde todo parece estar en contra de nosotros, nuestra verdadera fuerza, nuestro talento y nuestra autenticidad tiene el poder de cambiar la narrativa. Cuando volví a la cocina, mi corazón aún latía acelerado, pero ahora por otro motivo. Sabía que algo dentro de mí había cambiado en ese momento. Ya no era la misma chica que dejaba que el mundo dictara su valor. A partir de ese momento, nadie más definiría quién era o lo que debía ser. Sabía con claridad lo que era capaz de hacer. Mientras pasaba entre las mesas, el eco de los aplausos aún resonaba en mi pecho. Por primera vez, no me sentía invisible. Mi música había hablado por mí. Había dicho todo lo que las palabras no podían expresar. Al otro lado del salón, pude ver que la gente aún comentaba sobre lo que acababa de suceder. Algunos me miraban con admiración. Otros intentaban entender cómo alguien como yo, una simple camarera, una mujer negra, podía llevar algo tan grandioso. Pero en lugar de sentirme disminuida por esas miradas, me sentía más fuerte, más imponente que nunca. Entre las mesas, vi a una mujer secándose discretamente las lágrimas, y un hombre mayor, cuyas marcas del tiempo en su rostro eran visibles, me saludó con una sonrisa llena de aprobación. Era como si mi música hubiera tocado algo profundo dentro de ellos, algo que las palabras nunca podrían alcanzar. Cuando entré a la cocina, me apoyé en la pared, tratando de recuperar el aliento y procesar todo lo que acababa de suceder. Una de las cocineras, doña Olivia, se acercó a mí. Ella era una de las pocas personas que siempre me había apoyado. Una mujer fuerte que, a pesar de cargar el peso del mundo sobre sus hombros, nunca dejaba de sonreír. Estaba absorta en el movimiento del restaurante, limpiando las mesas y recogiendo los restos de la noche, cuando doña Olivia me buscó con una sonrisa en el rostro.
Niña, ¿viste lo que hiciste allá afuera? Transformaste la atmósfera de este lugar. Creo que ni el cliente más arrogante de ese salón salió de allí sin pensar un poco en la vida. Me miró con un brillo en los ojos, como si mis acciones allí hubieran tocado algo profundo dentro de ella. Sonreí, sintiendo un calor inesperado en el pecho. Lo que dijo me emocionó, pero lo que más quedó en mi mente fue la mirada del millonario. Él, que entró con una postura tan arrogante y llena de desprecio, ahora parecía cargar algo diferente. Algo en su semblante había cambiado, pero no sabía exactamente qué. Solo sabía que parecía menos seguro de sí mismo, más vulnerable, y tal vez, por primera vez, se había encontrado con algo que no podía controlar. Esto me hizo recordar el poder de la música para transformar incluso los corazones más endurecidos. Más tarde, mientras terminaba de limpiar las últimas mesas y recoger los platos de la noche, un hombre se acercó. Llevaba ropa sencilla, pero había algo en su mirada que transmitía bondad. Me observó por un momento, antes de decir con una voz suave: escuché tu música. No solo fue hermosa, fue una lección. A veces las personas necesitan ser recordadas de que el talento y la humanidad no eligen color ni clase social. Hoy me hiciste recordarlo. Esas palabras quedaron grabadas en mi mente. Me hicieron entender que mi música no solo era para demostrar mi valor a mí misma, sino para crear conexiones. Era un recordatorio para el mundo de que, no importa dónde estés o de dónde vengas, siempre hay algo precioso y único dentro de cada uno de nosotros. Al salir del restaurante esa noche, miré al cielo. Las estrellas brillaban más, como si celebraran conmigo. Sentí una sensación de cambio dentro de mí. No solo dentro del restaurante, sino que algo en mí estaba diferente. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía prisionera de las expectativas de los demás o del peso de mi trabajo. Mi música me había liberado, y sabía que, de alguna forma, había tocado a cada persona allí, incluso al millonario que había intentado humillarme. Él, que había entrado con el objetivo de disminuirme, salió llevando consigo una verdad que tal vez nunca había considerado. El valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es. Al día siguiente, cuando llegué al restaurante, el ambiente parecía haber cambiado. Era como si una energía diferente flotara en el aire, una energía que no sabía cómo explicar. Mis compañeros, que generalmente me saludaban con indiferencia, ahora parecían mirarme de manera diferente. Algunos incluso sonrieron y hicieron pequeños elogios, como si la actuación de la noche anterior también los hubiera tocado. Estaba en medio de un servicio, limpiando una mesa, cuando escuché la puerta abrirse. Miré de reojo y mi corazón dio un salto. Era él, el millonario. El mismo look decidido, el mismo traje impecable, pero había algo en su postura que ya no era arrogante. Se acercó al mostrador y antes de que pudiera esquivarlo, me llamó por mi nombre. Isabel, ¿no? Me sorprendí. ¿Cómo sabía mi nombre? No recordaba haberlo mencionado. Continuó con una voz más suave. Quiero hablar contigo. ¿Tienes un minuto? Dudé. La última cosa que quería era darle la oportunidad de intentar humillarme nuevamente. Pero algo en su voz parecía diferente a aquella noche. Reluctantemente, acepté y lo acompañé hasta una mesa en la esquina. Comenzó, de manera inesperada, con una sinceridad que no imaginaba de él. Quiero disculparme. Ayer fui arrogante y despectivo. No tengo excusas para mi comportamiento, pero quisiera decir que tu música me hizo ver cosas que solía ignorar. Me quedé en silencio, observándolo mientras continuaba. Eres increíblemente talentosa, Isabel, mucho más de lo que podría haber imaginado, y me gustaría hacer algo para apoyar ese talento. Fue ahí cuando hizo la propuesta. Quería financiar clases de piano para mí en una de las mejores escuelas de música de la ciudad. Dijo que conocía personas influyentes en el mundo de la música y que podría presentarme a ellas cuando estuviera lista. Por un momento me quedé sin palabras. Parte de mí quería aceptar de inmediato. Era la oportunidad de realizar el sueño que había cargado durante años, pero otra parte de mí dudaba. ¿Por qué lo estaba haciendo? ¿Sería un gesto genuino o solo una forma de aliviar su conciencia? Lo observé atentamente, tratando de entender sus intenciones. Sus ojos, que antes eran fríos y calculadores, ahora parecían sinceros. Sin embargo, sentía que necesitaba dejar algo claro. Agradezco la oferta, pero antes de aceptar cualquier cosa, quiero que sepas que mi talento no necesita validación. Soy capaz, con o sin tu ayuda. Si deseas hacer esto, que sea por lo que la música puede aportar a las personas, y no por culpa u obligación. Él permaneció en silencio durante unos segundos.
antes de sonreír genuinamente. Tienes razón, Isabel, y agradezco que seas tan honesta. Realmente quiero hacer esto, pero no por mí. Quiero hacerlo porque creo que el mundo merece escuchar tu música. Acepté la propuesta, pero con una condición clara. Yo sería la única en definir el ritmo de mi viaje, las oportunidades que quería seguir y cómo quería ser reconocida. No quería ser controlada, no quería convertirme en un trofeo en manos de alguien que intentaba probar algo. Él aceptó de inmediato, y por primera vez sentí que estaba al mando de mi propia historia. Cuando se despidió y salió del restaurante, algo dentro de mí se encendió, una nueva percepción de que la vida me había ofrecido algo que nunca hubiera esperado, una segunda oportunidad para seguir mi sueño. Sin embargo, esta vez, con las riendas en mis manos, a mi tiempo, en mis términos. Lo más significativo, sin embargo, era que, a diferencia de lo que podría haber ocurrido, no había perdido mi dignidad ni mi esencia. No me dejé moldear por la visión limitada de ese hombre, ni por la idea de que tendría que adaptarme a los estándares impuestos. Esa noche fue solo un recordatorio de que, por más desafiante que fuera el camino, aún poseía la fuerza para mantenerme fiel a mí misma. Sentada en mi pequeña habitación, mirando por la ventana, me invadió una sensación de paz. Al reflexionar sobre todo lo que había sucedido, me di cuenta de que ese evento no había sido solo una victoria sobre un hombre arrogante o sobre las miradas indiferentes de tantos. No, esa victoria fue sobre algo mucho más grande. Fue la reafirmación de que mi música no era solo una herramienta de expresión personal, sino un vínculo capaz de unir corazones, derribar barreras y, sobre todo, desafiar las nociones limitadas que otros tenían de quién era yo. Pensé en mi padre y en el piano que tocaba con tanto amor. Si él estuviera allí, sé que estaría sonriendo, con los ojos brillando de orgullo, como siempre lo hacía cuando me entregaba a la música. Solía decirme: Isabel, la música es la voz del alma, y tu alma tiene algo importante que decirle al mundo. Hoy comprendí lo que quería decir. La música no es para ser aplaudida, no es para ganar reconocimiento. Es sobre la conexión genuina con los demás, sobre mostrar que cada persona, independientemente de su origen o apariencia, tiene algo grandioso dentro de sí. En los días siguientes, mi vida comenzó a transformarse de maneras que nunca imaginé. Las clases de piano que comencé fueron como puertas que se abrían, revelando un futuro más cercano a lo que siempre soñé. El millonario cumplió su promesa, pero como siempre dejé claro, el acuerdo que hicimos nunca fue sobre control. Mi música era mía y seguiría siendo, sin concesiones. El restaurante, que antes parecía un simple lugar de trabajo, se convirtió en un escenario de nuevas posibilidades. Personas que antes apenas me notaban ahora se acercaban para escucharme, para sentir lo que mi música era capaz de transmitir. Mis presentaciones eran sencillas, pero cargadas de alma. Cada acorde tocado era una historia que compartía, una lucha que dividía con aquellos que escuchaban. Hoy, cuando me siento al piano, cierro los ojos y me acuerdo de la noche en que todo cambió. No como un momento de humillación o vergüenza, sino como el punto de inflexión en mi vida. Un recuerdo constante de que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una luz acechando, esperando ser encendida, muchas veces, dentro de nosotros mismos. Si pudiera dejar un mensaje al mundo, sería claro: nunca subestimes el poder de tus sueños. No solo pueden cambiar tu vida, sino también tocar los corazones de aquellos a tu alrededor. El talento, la fuerza, la dignidad, todo eso ya está dentro de ti. Y con valentía puedes usar esos dones para desafiar cualquier límite, transformar cualquier narrativa. Esa es la verdad que llevo conmigo, y espero que, al escuchar mi música, otros también encuentren el valor de buscar sus propias verdades. Porque al final, lo que realmente importa no es quién intenta derribarnos. Lo que importa es cómo elegimos levantarnos y seguir, más fuertes y más sabios que nunca. Y esa fue la historia de hoy. Espero que te haya tocado de alguna manera, como tocó la vida de nuestra protagonista. Si esta historia te hizo reflexionar, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Qué harías en su lugar? Me encantaría saber tu opinión. Y no olvides dejar tu like, porque eso ayuda mucho al canal a seguir trayendo historias emocionantes para ti. Y claro, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en el próximo video.